La Viña Noticias. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su noticiero de La Viña Medis. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y el día de hoy tenemos muchas noticias. Y para comenzar tenemos las siguientes declaraciones del Papa. Dios detenga las manos de los violentos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, en el centro de Pakistán la Santa Pascua ha sido ensangrentada por un execrable atentado que ha provocado una matanza de tantas personas inocentes. En su mayoría familias de la minoría cristiana, especialmente mujeres y niños, reunidas en un parque público para transcurrir con alegría la festividad pascual. Specialmente donne e bambini, raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Deseo manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vil e insensato, e invito a rezar al Señor por las numerosas víctimas y por sus seres queridos. Vile e insensato. E invito a pregare il Signore per le numerose vittime e per i loro cari. Faccio appello alle autorità civili. Hago un llamamiento a las autoridades civiles y a todos los componentes sociales de aquella nación a fin de que realicen todos los esfuerzos para volver a dar seguridad y serenidad a la población y de modo especial a las minorías religiosas más vulnerables. Alle minoranze religiose più vulnerabili. Repito una vez más que la violencia y el odio homicida solo conducen al dolor y a la destrucción. El respeto y la fraternidad son el único camino para llegar a la paz. El respeto y la fraternità sono l'unica via per giungere alla pace. La Pascua del Signore susciti in noi. Que la Pascua del Señor suscite en nosotros de manera aún más fuerte la oración a Dios a fin de que se detengan las manos de los violentos, que siembran terror y muerte, y para que en el mundo puedan reinar el amor, la justicia y la reconciliación. Oremos todos por los fallecidos en este atentado, por sus familiares, por las minorías cristianas y étnicas de aquella nación. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Continuando con las declaraciones del Papa, tenemos la siguiente. Cristo resucitado nos da la fuerza de realzarnos. Cristo ha resucitado. Miremos con ojos y corazones nuevos cada evento de nuestra vida, también los más negativos. Los momentos de duda, fracaso y pecado pueden transformarse y anunciar un camino nuevo para nosotros y para los otros, especialmente para cuantos sufren a causa del egoísmo y de la indiferencia. Al Regina Coeli del lunes de Pascua, el Papa Francisco reflexionó sobre cómo nuestros corazones están todavía llenos de alegría pascual. Ha dicho el pontífice, quien invitó a rezar al Señor por el don de la esperanza para que se nos abra este nuevo y maravilloso horizonte. Como los apóstoles que después de la resurrección advirtieron de nuevo la necesidad de seguir al Maestro, en este año jubilar, explicó, estamos llamados a redescubrir el anuncio confortante de la resurrección sobre el ejemplo de María, que no se ha doblado frente al dolor. En su corazón roto de madre, recordó, se ha quedado encendida la llama de la esperanza. Annunciare un cammino nuovo. Quando abbiamo toccato il fondo della nostra miseria, cuando hemos tocado el fondo de nuestra miseria y de nuestra debilidad, Cristo resucitado nos da la fuerza para volvernos a levantar. Si nos encomendamos a Él, su gracia nos salva. El Señor crucificado y resucitado es la revelación plena de la misericordia, presente y activa en la historia. De la misericordia, presente y operante en la historia. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Continuando con las noticias y declaraciones del Papa, tenemos la siguiente. Existe relación entre misericordia divina y corrección. Durante la audiencia general del primer miércoles de marzo, el Papa Francisco reflexionó en su catequesis sobre la misteriosa relación existente entre la misericordia divina y la corrección, y lo hizo introduciendo el tema con la lectura de un pasaje del Antiguo Testamento tomado del libro del profeta Isaías, mediante el cual Dios
insta a su pueblo a dejar de hacer el mal y a aprender a hacer el bien. Hablando en italiano, el Santo Padre recordó que en diversas ocasiones aludió a la misericordia divina, evocando la figura del padre de familia que ama a sus hijos, los ayuda, los cuida y los perdona. Y como padre también los educa y los corrige cuando se equivocan, favoreciendo su crecimiento en el bien, tal como nos lo presenta Isaías en su primer capítulo. El obispo de Roma afirmó que Dios, precisamente a través de este profeta, habla a su pueblo con la amargura del padre decepcionado que hizo crecer a sus hijos y que luego se rebelan contra él. Y añadió que incluso los animales son fieles a su patrón y reconocen la mano que les da de comer, mientras el pueblo, en cambio, ya no reconoce a Dios y se niega a comprender. De ahí la observación del pontífice: aún herido, Dios deja que hable el amor, apelándose a la conciencia de estos hijos para que recapaciten y se dejen amar nuevamente. Después de destacar que la relación padre-hijo, a la que con frecuencia se refieren los profetas para hablar de la alianza entre Dios y su pueblo, se ha desnaturalizado, Francisco afirmó que la misión educativa de los padres tiene el objetivo de hacer crecer a sus hijos en la libertad para que sean responsables y capaces de realizar obras de bien para sí mismos y para los demás. Sin embargo, prosiguió el Papa, a causa del pecado, la libertad se vuelve pretensión de autonomía y el orgullo conduce a la contraposición y a la ilusión de autosuficiencia. El Santo Padre también recordó que la consecuencia inevitable del pecado es un estado de sufrimiento que debe hacer reflexionar al pecador para que se abra a la conversión y al perdón, tal como nos lo enseña el camino de la misericordia divina, en que Dios no nos trata según nuestras culpas, porque la misericordia de Dios, dijo el Papa Bergoglio, se nos ofrece a todos nosotros también. Y para concluir con las declaraciones del Papa tenemos la siguiente. Esta es una fracción de su homilía: reconocernos pecadores para recoger la misericordia. Solo si nuestro corazón está abierto se puede acoger la misericordia de Dios. Es la exhortación del Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El pontífice puso de relieve la infidelidad del pueblo de Dios, que solo puede vencerse reconociéndonos pecadores para iniciar así un camino de conversión, un pacto de fidelidad. En las lecturas de la liturgia del día, comenzó explicando el Santo Padre, podemos ver la fidelidad del Señor y la fidelidad fracasada de su pueblo. Al comentar la primera lectura, tomada del libro de Jeremías, el Papa reafirmó que Dios siempre es fiel porque no puede renegarse de sí mismo, mientras el pueblo no escucha su palabra. Jeremías, añadió Francisco, nos relata las tantas cosas que ha hecho Dios para atraer los corazones del pueblo, pero el pueblo permanece en su infidelidad. Esta infidelidad del pueblo de Dios, reafirmó el Papa Bergoglio, y también la nuestra propia infidelidad, endurece el corazón, cierra el corazón. Non lascia entrare la voce del Signore, che come Padre amorevole. No deja entrar la voz del Señor, que como Padre amoroso siempre nos pide que nos abramos a su misericordia y a su amor. Hemos rezado en el Salmo todos juntos. Escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. El Señor siempre nos habla así, también con ternura de Padre nos dice: vuelvan a mí con todo su corazón, porque soy misericordioso y piadoso. Pero cuando el corazón es duro, esto no se comprende. Continuando con las noticias, pero esta vez a nivel diocesano, así fue como vivió la diócesis de Ensenada su Semana Santa.
muerto el esposo o la esposa de algunos de ustedes, como ha muerto el hijo o la hija de algunos de ustedes, como han muerto tantos indigentes, personas solas, como han muerto las víctimas del crimen organizado, como han muerto las víctimas del terrorismo, como han muerto las hermanas de la caridad en Yemen. La muerte. Muchos de nuestros seres queridos han muerto en la cama de un hospital, en algún accidente automovilístico. Otras personas han muerto a consecuencia de las balas criminales. Algunas personas han muerto a causa de la injusticia, de la corrupción y de la impunidad. El Señor Jesús murió en una cruz. Murió como culpable, como pecador. Hoy celebramos esa gran fiesta de la esperanza. Cristo venció a la muerte. Y la liturgia de esta solemne vigilia, como la hemos estado viviendo, está llena de signos. El cirio es el signo de Cristo resucitado que ilumina las tinieblas, ilumina la realidad humana y nos invita a la Pascua eterna. Y la palabra de Dios nos ha recordado los pasos de la historia de la salvación. Fíjense qué importante es tener memoria de lo que ha sucedido. Los grandes errores de la humanidad se cometen porque se nos olvidan los hechos, los acontecimientos y volvemos a repetir los errores. La historia no es solo hablar de hechos pasados, sino recordar la vida, el acontecer y las circunstancias del mundo. Y la historia de la salvación es recordar el inmenso amor de Dios hacia la humanidad y, como lo hemos escuchado, Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero prefirió pecar y ofender a su Creador y oponerse al proyecto de Dios. Y aún así lo vuelve a salvar, y lo vuelve a salvar, y vuelve a pecar el pueblo y lo vuelve a salvar. Y lo que hoy celebramos es la salvación definitiva. Ya no solo en el Mar Rojo, ya no solo a través de los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo hecho hombre, que asume la muerte de cruz como lo hemos celebrado el día de ayer y paga con su propia sangre el rescate por toda la humanidad. A continuación, y para concluir, los vamos a dejar a cargo de la homilía de nuestro señor obispo Rafael del Sábado de Gloria. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de su noticiero de la Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y no me despido sin antes desearles una excelente tarde, una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos.
Muy queridos hermanos y hermanas, la alegre noticia es que Cristo ha resucitado. Hoy celebramos esa gran fiesta de la esperanza. Cristo venció a la muerte. Y la liturgia de esta solemne vigilia, como la hemos estado viviendo, está llena de signos. El cirio es el signo de Cristo resucitado que ilumina las tinieblas, ilumina la realidad humana y nos invita a la Pascua eterna. Y la palabra de Dios nos ha recordado los pasos de la historia de la salvación. Fíjense qué importante es tener memoria de lo que ha sucedido. Los grandes errores de la humanidad se cometen porque se nos olvidan los hechos, los acontecimientos y volvemos a repetir los errores. La historia no es solo hablar de hechos pasados, sino recordar la vida, el acontecer y las circunstancias del mundo. Y la historia de la salvación es recordar el inmenso amor de Dios hacia la humanidad y, como lo hemos escuchado, Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero prefirió pecar y ofender a su Creador y oponerse al proyecto de Dios. Y aún así lo vuelve a salvar, y lo vuelve a salvar, y vuelve a pecar el pueblo y lo vuelve a salvar. Y lo que hoy celebramos es la salvación definitiva. Ya no solo en el Mar Rojo, ya no solo a través de los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo hecho hombre, que asume la muerte de cruz como lo hemos celebrado el día de ayer y paga con su propia sangre el rescate por toda la humanidad. No podríamos entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si no vivimos la pasión, si no vivimos la muerte en la cruz y si no entendemos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, no como para volver donde estaba. La resurrección de nuestro Señor va más allá. Fíjense en la resurrección de Lázaro, sencillamente lo vuelve a la vida. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solo vuelve a la vida a nuestro Señor, sino que da vida a nosotros. La vida nueva, la vida de la gracia, la vida de la Pascua, el paso. Y aquí es donde quiero invitarles a que nos detengamos un poco en el paso. El paso que a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debemos dar todos y cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, nos quedamos recordando el acontecimiento histórico de la Pascua, pero no nos va a decir nada. Y este año de la misericordia es importantísimo que nosotros, a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entendamos la necesidad de la transformación, del cambio, el cambio de mi vida, el cambio de ese hombre viejo por el hombre nuevo, el cambio de actitudes.
Y nos vamos a fijar en Pedro, del que nos ha hablado el Evangelio, los dos últimos renglones que escuchamos del Evangelio. Pedro, podríamos dar el nombre de cada uno de nosotros. Y nosotros, como Pedro, vivimos situaciones difíciles, vergonzosas. Las mujeres habían ido al sepulcro, no lo encontraron. Viene el ángel, les dice que no lo busquen entre los muertos, que lo busquen entre los vivos, que recuerden lo que él les había enseñado, y vuelven aquellas mujeres desconcertadas, les comentan a los apóstoles y las juzgan de locas, desvariadas, no están coordinando bien, la pena les botó la canija. Pedro estaba ahí y estaba sumido en la pena y en la vergüenza. Le dolía la muerte del Señor y le dolía igualmente la vergüenza de haberle fallado en el último momento. Hacía unas horas lo había negado. 2 días antes lo había negado, se había avergonzado de él. ¿Qué sentiría Pedro? ¿Qué carga emocional tendría Pedro en esos momentos? Y luego todavía aquellas mujeres le dicen, ya no está en la tumba. Sin duda alguna que eso que hoy llamamos depresión, remordimiento, sentido de culpa, lo experimentaba Pedro. Y pudo haberse sumido él solo ahí, pensando y autocastigándose por haberle fallado al Señor y sufriendo por la muerte del Señor. Pero no. Se levantó, fue al encuentro, a buscar un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Fue a la tumba. Y nos dice San Lucas que entró, que vio la tumba vacía y salió con esa incertidumbre. ¿Qué pasó? Ciertamente ya no estaba ahí. Pero él recuerda las palabras del Señor sobre la necesidad de ir a Jerusalén, sufrir, padecer, morir y resucitar al tercer día. Y lo comprobará esa misma noche cuando el Señor viene hacia ellos y se muestra vivo, resucitado. A Pedro le cambió la vida. El encuentro con Cristo resucitado le cambió la vida. Y así nos puede cambiar a todos nosotros. Solo tenemos que animarnos a ir al encuentro de Cristo resucitado, de Cristo Salvador, de Cristo vivo, de Cristo amor, de Cristo perdón y misericordia. A veces nos sumimos en nuestras depresiones, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras dudas, en nuestra pereza, en nuestro confort. A veces nos sumimos en nuestras críticas, en destruir a las demás personas, en criticar la sociedad, la autoridad, la iglesia y cuanta institución. A veces nos unimos en ese remordimiento y en ese hacernos daño interno, tratando de culpar a los demás
y no afrontar nuestra propia realidad. Hermanos, ¿cuál es la piedra? Las piedras que nos bloquean para ese encuentro con Cristo resucitado. Porque nosotros podemos ser ese sepulcro tapado, bloqueado. Y el Señor respeta esa libertad que tenemos y no le queremos abrir, no nos queremos encontrar con Él. Estamos tan felices y contentos rumiando nuestra miseria humana, nuestro pecado, nuestras faltas, que preferimos seguir ahí. ¿Dónde está la esperanza que tenemos en Cristo resucitado? ¿Creemos o no creemos? Y si creemos en Cristo resucitado, ¿qué nos detiene? El resucitado cambia la vida y la cambia para bien. El resucitado transforma. El resucitado libera. Ya no con las aguas del Mar Rojo para liberarnos de un pueblo que esclaviza. Nos libera con su gracia y con su amor para superar el odio, el pecado, el egoísmo, la soberbia, la injusticia. Vivimos un mundo marcado por la soberbia, por la violencia, por la criminalidad, por el pecado, por el hedonismo. Y nos contentamos solo con criticar, con culpar. Encontrémonos con Cristo resucitado para que Él cambie nuestra vida, para que Él cambie nuestras familias, para que Él cambie nuestras actitudes, para que podamos vivir esa experiencia de Pedro, de levantarse, de ir hacia el resucitado, de llenarse de gracia y fortaleza, de disipar sus dudas y encontrar al Maestro vivo que le pedirá y le cuestionará sobre su amor. Esta noche, en esta hermosa vigilia, la madre de las vigilias, le pedimos a Cristo resucitado que transforme nuestra vida. Así como nos decía la lectura de la carta del apóstol San Pablo, describiéndonos ese paso tan bello y hermoso del hombre que cambia, que se transforma, que aprovecha la gracia de Cristo, que disfruta del perdón y de la misericordia y que deja atrás al hombre viejo, el pasado, y escribe una nueva historia en su vida, la historia del amor a la luz del resucitado. Cristo ha vencido a la muerte, ha triunfado y nos asocia a su gloriosa resurrección porque sencillamente nos ama y nos quiere. No juzguemos de locos a quienes nos hablen de Cristo resucitado. Enloquezcamos así por esa gran verdad y también nosotros pregonémosla. Cristo ha resucitado. Cristo nos da la vida eterna y nos invita a la Pascua eterna. No tengamos miedo al compromiso, no tengamos miedo a la verdad, no tengamos miedo al encuentro con Cristo resucitado.
y que esta celebración, esta vigilia, nos haga renovar nuestra fe, nos haga renovar nuestra vida, nos haga renovar nuestra relación con Cristo para tener la experiencia del resucitado. Que así sea. Amén. La Viña Noticias.